Hola, bienvenidos a La Escena. Yo soy Roberto Cardona y desde hoy comenzaremos a hacer un recorrido por diferentes géneros musicales para conocer su historia y para saber en qué momento llegan a Colombia, a Bogotá y qué tan fuerte es la escena de este género en nuestra ciudad. En 1930, en algunos países latinoamericanos como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, la música hispana traída por los conquistadores españoles y la procedente de África se mezclaron, originando una gran variedad de ritmos que más tarde fueron denominados como afrocubanos. Entre estos se destacaban el mambo, el cha-cha-cha y el son cubano. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos. Así, la música afrocubana y los ritmos tropicales llegaron a Nueva York. Lo que hoy en día llamamos salsa se gestó en la capital del mundo a finales de los 60, a partir del son cubano. En Nueva York, en 1968, también nació Fania All Stars. Con sus conciertos, la agrupación liderada por Johnny Pacheco llevó la salsa a los 5 continentes. Los más grandes artistas latinos de la época hicieron parte de este proyecto y marcaron un antes y un después en la historia de la salsa. A finales de los 60, la música que se hacía en Nueva York y Cuba llegó a Colombia, atravesó el Atlántico y el Pacífico en grandes buques de carga, que entre miles de productos también transportaban discos de acetato. Así la salsa se propagó rápidamente por el país y llegó a ciudades como Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla, y más tarde a Bogotá, territorios que vieron nacer a grandes exponentes del género. El barranquillero Nelson Pinedo, conocido como el almirante del ritmo, sirvió de puente entre la música cubana y los ritmos colombianos al recorrer el mundo con la Sonora Matancera. Pinedo trajo a nuestro país mambos y chachachás e interpretó canciones de autores colombianos que se hicieron famosas gracias a su peculiar voz. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Después de visitar Nueva York, los integrantes de la agrupación costeña Los Corraleros de Majagual se enamoraron del género y en 1970 publicaron el disco Esta sí es salsa, en el que incluyeron descargas y charangas como Mondongo y Don Eliseo. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. En Medellín el auge de la salsa llegó con Julio Ernesto Estrada, conocido como Fruco, quien, influenciado por el Jala Jala de Richie Ray, decidió formar su orquesta. Así, en 1970 nació Fruco y sus Tesos, agrupación que convirtió en éxitos canciones como El Ausente, Tania, Manyoma y El Preso. El cartagenero Joe Arroyo, quien también hizo parte de Fruco y sus Tesos, fundó la orquesta La Verdad en 1981 y se dedicó a mezclar la salsa con ritmos de la costa colombiana hasta crear su propio ritmo, el Joe Son. En 1986 el Joe grabó La Rebelión, canción que marcó un hito en la historia de la salsa en Colombia. Pero fueron los caleños quienes, ante la ausencia de un género musical autóctono, adoptaron los ritmos antillanos procedentes de Cuba, que más tarde serían conocidos como salsa. La primera presentación de Richie Ray y Bobby Cruz en la Feria de Cali de 1968 partió en dos la historia musical de la capital del Valle del Cauca. La capital del país también vio nacer grandes agrupaciones salseras. Grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta y La 33 llenaron de calor las frías noches bogotanas. Yo quiero que tú muevas esa cadera como si fueses una fiera. Esto es hip hop presente. Guerrera, en el camino a sufrir. Si rastreamos un origen muy lejano, podríamos hablar de África, de los griots africanos, de
esa percusión que viene de ese continente originario, pero si ya nos venimos un poco más a finales de los 70s, toda la onda de la música disco y de la música funk, en términos de género musical, estaría por ahí el origen de los primeros DJs que empezaron como a tener esa suerte de idea de experimentar y de crear música a partir de música ya existente, que es básicamente la base del hip hop, es crear sonidos a partir de sonidos que ya existen. En octubre de todos los años, el Parque Simón Bolívar en Bogotá es la casa del festival Hip Hop al Parque. Es un festival que no solo se trata de música, sino que también mezcla otros elementos artísticos importantes de la escena, como el graffiti y la danza urbana, que lo convierten en toda una experiencia. Hip hop es vida, porque consideramos que da vida a la ciudad de Bogotá, que es donde se realiza Hip Hop al Parque, pero también al mundo entero. Una idea que enmarca todo lo que el festival quiere transmitir y que es la línea a la hora de hacer la curaduría musical del festival. Los grafitis son un arte urbano, pero también una forma de expresión muy popular en el mundo. Una revolución que comenzó a finales de los 60 en los Estados Unidos. Pero ¿cómo llegó a Bogotá y cómo se convirtió en una parte tan importante de la expresión artística de los bogotanos? Hoy vamos a descubrirlo en Canal Capital. El graffiti es un arte, pero también una forma de expresión con un trasfondo sociopolítico. Todo entra por los ojos, como que es la portada del hip hop. Una investigación dice que desde la época de la colonia ya había graffiti, pero las raíces de lo que yo hago son mucho más cercanas y mucho más ochenteras. El breakdance llegó a Bogotá y generalmente a Colombia a través de películas. Una de las primeras películas que llegó fue Flashdance, después llegó Breaking y la que consolidó el breakdance fue la película Beat Street. Fue una manera de las cuales llegó el breakdance a Bogotá. En la época en que nosotros comenzamos a bailar no había instructores, no había escuela, nos guiábamos por un video. En el cypher, ¿qué es lo que se busca? El cypher es compartir. A principios del 2003, cuando en Colombia géneros como el vallenato, la salsa, el pop y la música electrónica dominaban las emisoras y discotecas del país, un gran grupo de jóvenes apostaban por el reggaetón, una mezcla entre reggae jamaiquino y hip hop americano que ya sonaba en Panamá y Puerto Rico. Habíamos muchos jovencitos, muchos niños haciendo música y empezamos a montar estudios. Estaba pasando al mismo tiempo en Medellín, al mismo tiempo en Bogotá, al mismo tiempo en el Chocó, al mismo tiempo en diferentes lugares. Para esos años del 2003 se conocían agrupaciones de Medellín precisamente como Tres Pesos, que la conformaban Buche, Tío y Sean. Ya también por esa época estaban artistas como Golpe a Golpe, Finally Chaco, Utah y Small, artistas así como de esa época. El señor Leca el Poeta, en el Pacífico estaba por ahí Leca el Poeta. En la costa caribe había también artistas como Three Kings haciendo sonido de reggaetón, los mismos Latin Dreams. Aguanta y mira, noches mismo, quiere, mira, ahora de que te quejas, mami, llora otra vez. Pero los promotores de la rumba reggaetonera en Bogotá no se quedaron solo en crear bares especializados en este género. También han surgido varias fiestas a las que los capitalinos incluso hacen filas eternas para asistir. Nació como por pura coincidencia, no fue como una reunión de unos creativos que dijeron vamos a hacer una fiesta de reggaetón, no, salió de la nada. Surgió del cumpleaños de una de mis mejores amigas que alguna vez me dijo, oye, organízame una fiesta, pero quiero que toda la noche suene reggaetón. Nuestra fiesta lo que hizo fue romper esquemas, porque la gente siempre se ha imaginado que una fiesta de reggaetón es una fiesta donde va gente que no es tan chévere, pues
realmente el reggaetón es un género muy abierto. El fenómeno de la salsa choque no tiene allí sus orígenes. En Tumaco es donde nace la salsa choque. María, latina, caliente. Cuando ella baila, como la mira la gente. La base de la salsa choque es la misma base de la salsa tradicional. María, latina, caliente. Cuando ella baila, como la mira la gente. Pero si de baile se trata, no puede faltar la champeta. La propia nubecita, la propia nubecita. La champeta inicia desde el año 1981. Fue la primera persona que grabó champeta. No sé si se acuerdan de Anne Swing, con una canción que se llama El Permiso. Permiso, permiso, del Caribe vengo yo. La champeta inicia con sonidos africanos, guitarras, congas. En el Festival de Música de Cartagena, que se celebra cada año, surgieron los primeros artistas del género, como los fallecidos El Saiyajin y El Afinaito, cuyas canciones nacían en las esquinas de los barrios. Hoy en día ya conquistan el país y artistas como Richie Nolay hacen la tarea en Bogotá. ¿Se acuerda el celular? Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular. El vallenato, un género musical que data de la antigüedad de las tierras colombianas, fue la herramienta de los juglares hace más de 200 años en la Nueva Granada. Los ríos de Magdalena y Cesar, el Mar Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta y las estribaciones de la serranía del Perijá fueron los testigos de la aparición de este ritmo como resultado de una fusión entre los cantos entonados por los vaqueros para relacionarse con sus animales y los sonidos producidos por un nuevo instrumento proveniente de las tierras alemanas, el acordeón, el cual pasó a sustituir instrumentos indígenas como el carrizo, las flautas y los pitos. Géneros como la salsa y el vallenato llegaron a una época dorada entre los años 80 y 90, los años en los cuales la historia colombiana se vio manchada de violencia y narcotráfico. Pero fue la música la que pasó a redefinir la cultura del país y a hablar de quiénes eran los colombianos en ese entonces. Estos sonidos crecieron como ritmos tropicales de identificación nacional, a la vez que sus representantes fueron aumentando la escena. Varias agrupaciones icónicas alcanzaron reconocimientos a nivel internacional, como el Binomio de Oro, mientras que otros grandes artistas fueron Otto Serge, Jorge Oñate y los hermanos Zuleta. Pero quizás el más importante fue un hombre nacido en La Junta, en el departamento de La Guajira. Conocido como el cacique de la Junta, Diomedes Díaz, quien se consolidó en la historia musical colombiana como el máximo representante del vallenato. Bueno, el vallenato surge como un género donde muy probablemente se encuentra, más que en cualquier otro género en Colombia, las tres etnias que nos conforman. Básicamente el vallenato es una suma de los saberes indígenas, africanos y criollos, y está representado muy bien todo ello en cada una de sus instrumentaciones. La guacharaca, que es un instrumento eminentemente cogi, un instrumento indígena, la caja, que es un instrumento que se deriva de las percusiones africanas, y ahí está el componente negro, y el acordeón, que es un instrumento de cuya llegada al país todavía hay algunas dudas. El primer vallenato se establece que el primer género importante que nace dentro del vallenato es el aire del merengue, que no tiene que ver con el merengue dominicano, sino con la manera como se hacía merengue en el Magdalena, que es un sucedáneo de la cumbia, básicamente. Entonces el merengue vallenato es una adaptación vallenata cesarense guajira del merengue del Magdalena. Ahí aparecerían después otros aires: el paseo, que es un aire mucho más lento; el son, que también es un aire muy sincopado; y la puya, que es un aire que en principio también venía lento. La puya prácticamente es una suerte de invento, o por lo menos lo evoluciona Alejo Durán, y después se convierte como en el ritmo, en el aire más apropiado para que los intérpretes de acordeón manifiesten su virtuosismo cuando se empiezan a dar los concursos de acordeón, porque la puya se convierte finalmente en el género más veloz. El vallenato llega a Bogotá gracias definitivamente pues a la labor de los empresarios que empiezan a traer a Julio Bovea, que ya había triunfado en su momento en Argentina. Bogotá es la ciudad de todos, de las oportunidades. Adiel Vega es un samario de 60 años que hace 13 vive en la capital. Llegó detrás de un sueño muy particular, y es que su cultura, su música y su acordeón retumbara en cada rincón de la ciudad. Se dedica a una de las mejores profesiones del mundo, como él mismo lo asegura: ser acordeonista.
talento que heredó de su bisabuelo, el cual en 1924 llevó por primera vez el preciado instrumento a su familia. Un bisabuelo mío, abuelo de mi madre, abuelo de mi tío, era acordeonista. En esa época de pronto lo que más tenía acceso a ejecución en el acordeón eran los valses, me comenta mi familia. Cuando tenía escasos 8 años de edad, interpretó por primera vez un acordeón que encontró en casa de su madre, lo cual recuerda como si fuera ayer. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. Sin embargo, las mujeres pasaron de recibir serenatas a interpretar la música tradicional del Magdalena Grande y representar el género. Rita Fernández hizo parte de Las Universitarias, el primer grupo de vallenato femenino del país, y compuso éxitos como Las Dudas del Amor, canción interpretada por Rafael Orozco. Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Patricia Teherán, voz líder de las diosas del vallenato, logró ser reconocida nacional e internacionalmente por su privilegiada voz y su carisma. Te lo llevaste quizás a donde, lejos de mi alma. Consuelo Araujo Noguera, conocida como La Cacica, logró fortalecer el vallenato y convertirlo en el referente musical de Colombia, pues en 1968 fundó el Festival de la Leyenda Vallenata. Cuando yo era niña ya nos dedicaban canciones, nos ponían serenatas con acordeón y claramente nadie quería que su hijo fuera músico o acordeonero porque existía la idea de que los músicos eran parranderos, bebedores. Yo creo que lo de mi tía Consuelo fue la conciencia de que lo autóctono vallenato, no solamente la música, la manera de hablar, la comida, la gastronomía, de que todo lo nuestro tenía un valor por el simple hecho de ser nuestro. Mi propuesta musical decidí colocarle el nombre de Neofolk porque es como traer el folclore a esta nueva era musical, y por eso le puse el nombre de Neofolk, que es solamente nuevo folclore, sino que había que buscar un nombre bonito, que a todo el mundo le gustara y que sonara como mejor y más compacto. Nuevo folclore es como muy largo. Hablar de Bogotá y de sus expresiones musicales nos obliga a detenernos para hacer memoria sobre uno de los movimientos más importantes para muchas generaciones que han nacido o crecido en la capital, el rock. El principio es en 1955, cuando Carlos Pinzón, que era director de la emisora Nuevo Mundo, que es hoy la básica de Caracol, recibía y leía cables sobre una canción que estaba pegada en los Estados Unidos. Dijo: hola, si esta canción es tan importante, es necesario pasarla. Y consiguió y comenzó a pasar el Rock Around the Clock de Bill Haley. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Eso abre las puertas para que otros artistas del rock and roll, Elvis Presley, empiecen a sonar en las emisoras. No había emisoras juveniles en ese momento, hasta 1962, cuando nace Radio 15. En Bogotá sí arrancó el fenómeno con los speakers. Digamos que a partir de 1975-76 es cuando empiezan a hacer aparición de estos otros grupos, Compañía Ilimitada, Pasaporte, agrupaciones que no hacen covers, que trabajan con material original, y hay como un renacer diferente. El concierto Conciertos es reconocido en toda América Latina como uno de los pináculos, como una de las cumbres en el movimiento rockero de toda América Latina. Nosotros empezamos la cosa abriendo un bar para que en ese bar pudiéramos ensayar y pudiéramos tocar. Y digamos que fue como un momento en el que estaban fusionando bandas como Caifanes y Fabulosos Cadillacs. Entonces como que las disqueras estaban diciendo: firmen producto local.
Hace 24 años nacería lo que hoy es el festival de rock más importante de América Latina. Y es lo que comenzaría como un espacio para jóvenes locales en escenarios como la Media Torta, la Plaza de Toros de la Santa María o el Planetario Distrital. En la actualidad concentra más de 60.000 personas entre los 3 escenarios durante 3 días que se toma una vez al año el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Veníamos de unas épocas de los 80s muy difíciles en Colombia. La gente tenía muchas represiones, muchas ganas de decir cosas, de hablar, de expresarse, de protestar. Y el nacimiento de Rock al Parque fue la tarima perfecta para entender qué estaban pensando los jóvenes, de qué querían hablar, qué querían decir. Creo que Rock al Parque fue una oportunidad primero para la ciudad, fue una oportunidad para los músicos que gustaban de este género musical, fue una oportunidad para el público y para una entidad pública de la ciudad. Para mostrar todo lo que localmente se estaba haciendo en cuanto a música. Lugar número 4 para Dr. Crápula y el álbum Bombea del año 2005, un álbum buenísimo de una banda que además sigue siendo una de las más importantes en este momento y que ha estado durante 20 años haciendo música y haciendo conciertos por todas partes. Han estado de gira en Alemania, han estado en Europa, en Latinoamérica, en México muchas veces. Entonces de X3 me devuelvo a Born the Ship, este disco de esta agrupación bogotana que ya venía de los 70 tratando de hacer un rock progresivo muy contemporáneo, pero lo interesante de este disco es que en 1982 suena absolutamente contemporáneo para lo que estaba pasando en la época. Es además un disco pionero en cuanto a grabación porque fue el primer disco que se grabó en Fonovisión, en esos estudios que abrían para esa época. Mala Muerte, uno de los más auténticos proyectos de industrial colombiano, tal vez de los pocos con ese sonido de los albores de los 90s, muy auténtico, y su álbum se llama Intro. Colombia es un país lleno de diversidad cultural y folclórica que cambia de región a región. La región más al norte del país es la Caribe. Su género musical emblemático es la cumbia y representa el proceso de fusión de indígenas, blancos y africanos a través de la mezcla de tambores y la romanza española. Más abajo está la región pacífica, habitada en mayoría por afrodescendientes. Acá el currulao es el género por excelencia. Su baile es una representación del esfuerzo de los esclavos traídos en la época colonial y su proceso de enamoramiento a través del zapateo y el movimiento del pañuelo. En el centro del país está la región andina, la región más poblada de Colombia. El género musical icónico es el bambuco, que tiene un origen indígena proveniente de la conquista y la colonia. Su danza representa el romance campesino expresado en la invitación, los coqueteos, la perseguida y la arrodillada. Y acá están los llanos orientales. Esta es la región Orinoquía. Su género representativo es el joropo, que representa el galopar del jinete en los llanos. Su nombre viene de los campesinos que le decían joropo a las fiestas y reuniones sociales. Y al sur del país está la región de la Amazonía, donde lo tradicional son los ritmos indígenas que cambian según cada comunidad, pero que normalmente están influenciados por los sonidos de nuestra selva. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, le ha apostado durante 16 años a espacios con diversos sonidos y lenguajes. Es así como logra reunir en un mismo escenario las músicas tradicionales, campesinas, urbanas, populares y del mundo. Lo interesante de las músicas tradicionales es que siempre están en continuo desarrollo, transformación, y de hecho lo que ha sucedido en la ciudad es que muchos de los artistas que viven acá, o que se han trasladado de otras ciudades acá o de otras regiones acá, o los que han vivido y nacen aquí en Bogotá, pues han encontrado en las músicas tradicionales una fuente de inspiración para sus propuestas que ya están un poco más mezcladas con las tendencias contemporáneas y más urbanas. Y eso ha hecho que justamente sea Bogotá y Colombia reconocido como una capital en la que se están dando unas propuestas artísticas en lo musical muy interesantes por eso.
Colombia al Parque es una plataforma para agrupaciones nacionales y extranjeras que trabajan de la mano con IDARTES a través de convocatorias de concurso. Esta les permite dar a conocer su talento en diferentes escenarios de Bogotá. Nosotros tenemos un portafolio distrital de estímulos a través del cual incentivamos la participación de artistas, ya sean creadores, formadores, investigadores o personas que hacen circulación, para que pues, puedan fortalecer sus proyectos artísticos. Particularmente para las músicas tradicionales tenemos la convocatoria de festivales al parque en la categoría Colombia al Parque, y allí invitamos a las agrupaciones que están trabajando sobre estas músicas para que participen y puedan presentarse en la tarima del Festival al Parque, que se hace en el Parque Los Novios y que ya tiene 17 años de trayectoria. Bogotá tiene espacios culturales para todos los gustos. Es por esto que los ritmos y las danzas tradicionales tienen una amplia agenda durante todo el año, con eventos como Danza en la Ciudad y Noches de Folclore. Acompáñenme a conocer algunas de las agrupaciones que trabajan para mantener nuestra herencia cultural. Bogotá es llena de artistas, somos muchísimos bailarines que siempre trabajamos por la difusión del folclore colombiano. Danza en la Ciudad es un proyecto que siempre se está generando desde IDARTES con el fin de precisamente acercar la danza a la población, a la ciudadanía. Hemos contado con la fortuna de que el folclore tiene cabida y tiene parte en ella, y es un excelente medio que nos ha permitido llevar el folclore, llevar nuestras propuestas, llevar nuevas maneras de hacer danza, nuevas maneras de hacer folclore. Es un festival muy especial para la ciudad porque tiene la posibilidad de presentar tanto la programación y la parrilla de los artistas internacionales, pero sobre todo de hacer visible todo el desarrollo de la diversidad de la danza en la ciudad de Bogotá. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borracho. Ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, en la calle 10ª entre las carreras 7ª y 6ª, el Museo de Trajes es un atractivo turístico de Bogotá. El Museo del Traje se fundó en el año de 1975 por una de las primeras antropólogas mujeres en Colombia, la señora Edith Jiménez de Muñoz. Ella, pues, dentro de su investigación, la enfocó a contar la historia de Colombia desde una perspectiva diferente. Sonia Osorio, mi madre, fue la primera artista que llevó la cultura colombiana en triunfo por el mundo entero, elevándola a la más alta dimensión de la danza universal. El sueño de Sonia comenzó a mitad del siglo pasado, soñando con un ballet folclórico nacional, con esta riqueza tan inmensa que tiene nuestro país. Una de las instituciones culturales más queridas de Colombia, sobre todo en Bogotá, en el 2017 celebró sus 50 años. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, la cual tiene toda una historia detrás. La orquesta se creó en 1967, cuando ya el Consejo de Bogotá la adoptó como una institución de la ciudad. Aunque se había creado en 1966 como la Fundación Filarmónica, ya en el 67 fue cuando realmente nos convertimos en una institución de la ciudad. Y una cosa que tuvo desde su fundación muy clara la Orquesta Filarmónica de Bogotá es que su tarea era democratizar la música sinfónica. Y eso es lo que ha hecho durante los 50 años de distintas maneras, haciendo nuevos repertorios para el público, haciendo conciertos didácticos, acercando a la gente en espacios no convencionales, llevando la música a distintos espacios. Donde más hay confusiones es entre la diferencia que puede haber entre una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica. En nuestros días no hay ninguna diferencia entre los dos formatos.
diferencia. En el pasado la Orquesta Filarmónica hacía un poco de referencia a una orquesta en donde sus músicos eran músicos aficionados, a diferencia de la Orquesta Sinfónica en donde eran músicos profesionales. Pero esto hoy en día no sucede así y se usa indistintamente los dos nombres. El formato normal de una orquesta sinfónica o la orquesta filarmónica es una agrupación que tiene varias familias de instrumentos y básicamente tiene 4 familias de instrumentos. La familia de las cuerdas, en donde hay violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Detrás de esto está el grupo de las maderas, ¿sí? Que son las flautas, los oboes, los clarinetes y los fagotes. Y después están los metales, que está compuesto por los cornos franceses, las trompetas, los trombones y la tuba. Bueno, la música clásica realmente es todo un collage de muchas cosas, de muchos eventos durante la historia, de muchas intervenciones políticas, económicas, culturales, que a medida que van ingresando en la historia de la humanidad, van adoptándose y van haciendo que la misma música logre diferentes representaciones, ¿no? Desde la época medieval hasta lo que conocemos hoy en día, lo que se comercializa y lo que no en los escenarios mundiales hoy en día. Una cosa es la música clásica, comprendida como toda la música que se hizo en un pasado, y la otra es el periodo clásico como tal, que es realmente una pequeña parte, casi un siglo de música, donde los historiadores de música lo catalogan hoy así, ¿no? Comprende a posterior del periodo barroco y precede el periodo romántico con Beethoven. Hola Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A la escena de Canal Capital. Muy amable, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, maestro, empecemos desde lo básico. Cuéntenos qué es una partitura. Mira, una partitura es básicamente un manuscrito, una hoja en la que viene escrita justamente la música a través de unos signos que pues el músico que ya ha sido instruido puede tocar, los entiende y entonces puede hacer sonar los diferentes instrumentos. Bueno, cuéntanos un poco entonces de esos signos. Es gracias a un poema que es de un señor que se llama Pablo el Diácono, hace ya 500 años, un señor que se llama Guido d'Arezzo. Él tomó este poema que hizo el señor Pablo el Diácono y tomó las primeras sílabas de cada una de esas frases que justamente coinciden con esas notas que hoy conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Un trozo de madera con silueta estilizada, 4 cuerdas y un arco de los que brota un dulce sonido es todo lo que Juan David Beltrán necesita para soñar, para transportarse unos 200 años atrás e imaginar que toca junto al genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, su ídolo. De tal palo tal astilla e hijo de tigre sale pintado casan en esta historia, pues Juan David, hijo de una flautista y de un productor musical, nació para amar la música. Según cuentas mis padres me dejaron viendo televisión, yo mismo cambié el canal y lo puse en uno que estaban dando como una orquesta. Y empecé a cogía una almohada y un palo y hacía como si estuviera tocando porque me nacía de una forma hasta extraña. La música cubana se origina de la fusión de los ritmos africanos con los españoles. A esto siguieron influencias francesas, inglesas y norteamericanas. Todo ello se tradujo a una riqueza de género sin comparación en el resto del planeta. Este son es uno de los temas que más versiones tiene a nivel mundial. Esto es Moisés Simón y se llama El Manicero. Ataca.
siempre he dicho eso, que en Colombia se oye más música cubana que en el propio Cuba. Aquí se mantiene esa tradición y se identifican mucho con la música cubana tradicional, con el son, el danzón, el cha-cha-cha. Yo creo que es importantísimo Colombia dentro de la música cubana. Toma chocolate y ron. Se ve como Brasil. Su origen es en Brasil. Ellos son Ainja, una batucada con raíces colombianas. El batuque o la batucada realmente es una expresión que nace en Brasil con raíces africanas. Allí se desarrolló tanto los instrumentos como la técnica y su evolución. Ahora mismo en Ainja hacemos el género samba reggae, que es el género hecho en Salvador de Bahía. Homero Cortés estudió en España y decidió replicar su conocimiento en Colombia. Hoy es el líder de la batucada más grande del mundo. Realicé unas audiciones para empezar con un equipo de 25 personas, 25 artistas multidisciplinares. Con ellos empezamos los ensayos y en el septiembre del 2013, hicimos el lanzamiento del proyecto en el centro de Bogotá. Y ahí empezó y nació todo eso, un proyecto artístico multidisciplinar que mezcla la percusión, la danza y el teatro. Pertenecer a este gran show no es una tarea imposible de lograr. Cada 3 meses hay audiciones y el proceso de formación es constante. Pueden venir incluso niños de 5 a 13 años, ellos no realizan audición. Claramente puede formar todo el mundo parte de Ainja sin tocar el tambor, sin saber nada de danza, sin saber nada de percusión, sin saber nada de arte. De hecho, los perfiles que hay en Ainja son muy distintos. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a, no sé, son abogados, son ingenieros, son artistas, son amas de casa. Todo el mundo puede formar parte de Ainja. Esta es la samba, uno de los bailes más característicos del Brasil. El vestuario de sus bailarines es llamativo, colorido, escaso y muy adornado. Tan característico es que el Carnaval de Río, el evento más representativo de Brasil en el mundo, puede llegar a reunir a más de 5 millones de personas en su celebración y se desarrolla en el Sambódromo, un espacio dedicado a este ritmo. Y tal vez ese pudo ser el sueño de Leonora Souza. Ella viaja por el mundo dando a conocer lo más tradicional de su país. Un viaje que después de varios destinos en América, la trajo a Colombia. Llegué a Colombia hace 26 años en un Jeep Willys 62 por toda la Panamericana, pasando por Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, con unos colombianos que hicieron una gira por toda Sudamérica. Y aunque su formación era en teatro y expresión cultural, la samba se convirtió en el vínculo que forjaría su vida en Colombia durante 26 años. Pero llegando aquí en Colombia yo vi que había un espacio de gente ávida por aprender la cultura brasileña a través del samba. Entonces comencé desde entonces cuando llegué a Colombia y ya no abandoné y divulgando el samba a través de la danza y mostrando Brasil a través de esa danza popular. El Festival Oasis inició hace 3 años. Fue una iniciativa que tuvimos Judith Herrera, Ingrid Sarmiento, Catalina Vesga y yo. Y surgió con el ánimo de unir al gremio de la danza oriental de Bogotá inicialmente para tener espectáculos y visibilizar nuestro trabajo. Estamos trabajando con el apoyo de IDARTES. Generan una programación muy diversa, muy interesante, porque a la vez que hacen todo el proceso de audición para seleccionar las mejores propuestas de danza árabe, ellos también realizan otra serie de funciones que tienen que ver con procesos de formación o que tienen que ver con las haflas, que son los espacios de encuentro de esta manifestación tan bella mundial de la danza. Entonces el gremio se prepara para la audición y da lo mejor de sí. Y eso ha hecho que muchas personas propongan cosas nuevas, hagan transformaciones en escena y eso se nota en el espectáculo. Lo más lindo de estas danzas es que hacen todo un trabajo espiritual, un trabajo terapéutico para el espíritu femenino. Así interpreta el poder de las danzas orientales Antonina Canal.
pionera de la danza árabe en Colombia y ganadora de 4 medallas de oro en el Mundial de Danza del Cairo, Egipto. No es solo un trabajo técnico de mover la cadera, aunque por supuesto enseñamos la excelencia técnica y todos los ritmos, pero también hay un trabajo interno, espiritual, energético, de cómo a través de la danza oriental hay un trabajo de empoderamiento, sensualidad, expresión, liberación de estrés, felicidad, creatividad, alineación de chakras, autoestima, sabiduría femenina. Entonces es mucho más que mover las caderas. Más de 20 años de trayectoria profesional en Bogotá y Colombia como terapeuta y coreógrafa. Pero ¿cuáles son los resultados de este sistema integral de terapia a través de las danzas orientales? Pero no solo cumpleaños celebramos los colombianos con mariachis. Bueno, aquí la gente viene mucho a celebrar lo que es 15 años, despedidas de empresas, matrimonios también vienen muy seguido y tradicionalmente también los grados. La música mexicana está tan presente en nosotros que en ocasiones los mismos éxitos de otros géneros no le temen a una adaptación. Yo le cogí el amor y el aprecio a la música mexicana fue por encontrar la música clásica fusionada en el mariachi. Y ahora hay arreglos de pop, rock y lo que quieras en mariachi. Reggaetón, nosotros tocábamos varios temas de reggaetón con arreglos rancheros. A pesar de su constante evolución, los himnos de las leyendas siguen siendo los preferidos de la gente. Siempre nos falta que Mujeres Divinas, La Avenida Bendita, El Aventurero, El Son de la Negra, Te Amaré Toda la Vida, lo más común. El Festival de Tango que surgió en Bogotá en 2013 tenía un propósito muy claro. Promover el ejercicio de la descentralización de los procesos escénicos de las ciudades. Esto significa que no solamente se estén presentando en los equipamientos donde generalmente la danza se hace, que es el caso del Jorge Eliezer Gaitán, la Julio Mario Santo Domingo, la Fuga, sino que tengamos la posibilidad de expandir esas dinámicas de circulación de la danza en otros espacios de la ciudad. Bogotá no ha sido una ciudad que guste mucho del tango, como lo ha sido toda la zona cafetera, como lo dijiste, gracias a Gardel. Pero hace de unos 15 años para acá, el tango bailado, ¿sí?, se ha tomado de las diferentes capitales. Un espacio que anualmente recuerda a los bogotanos que es la capital milonguera y en donde los asistentes no solo disfrutan de las presentaciones artísticas del más alto nivel nacional e internacional. El gospel es un género musical que en sus inicios era únicamente cantado, originario de las comunidades afro en la época de la esclavitud norteamericana. Este género comenzó y se ha mantenido directamente ligado a las temáticas religiosas. A lo largo de su historia, el gospel ha tenido variaciones y fusiones con elementos más actuales, originando el black gospel. El gospel choir o el Latin gospel, que obedece a fuertes influencias de géneros regionales. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. Una canción cristiana sin algo de gospel deja de ser cristiano, o sea, siempre se maneja la esencia, siempre hay algo de los coros, siempre hay algo en los videos, la esencia de la raza de color en los Estados Unidos por allá en los años anteriores, cuando todavía las iglesias manejaban eso. Entonces yo considero que la música cristiana sigue manteniendo ese híbrido gospel en la mayoría de sus canciones. En Bogotá, la movida musical religiosa se ha venido consolidando agigantadamente, siendo este género muy influyente en la escena. Nosotros sí hemos tocado muchas veces ese terreno, ¿no es cierto? Más que, pues sí, en los arreglos, en la parte vocal, ¿no es cierto? Es un género súper coral, musicalmente muy virtuoso. Y de por sí a los músicos de la banda les encanta por eso mismo, porque es muy virtuoso. Desde hace 20 años, Colombia cuenta con uno de los mayores exponentes de la música gospel de Latinoamérica, Alex Campos.
Este compositor y cantautor bogotano supo desde niño que su forma de comunicarse con Dios era a través de sus canciones. Que mi forma de comunicarme con Dios era a través de una guitarra y letras, sin pensar que algún día esas letras y esas canciones iban a ser reconocidas. Entonces era mi forma de comunicar, y creo que esa sinceridad y esa honestidad al comunicarme con Dios fue la que me comenzó a llevar dentro de este proceso de la música para Dios, de la música cristiana, de la música gospel. Para el año 2002 su carrera iba en ascenso, pero su fe y trabajo musical se pusieron a prueba luego de que le encontraran quistes en sus cuerdas vocales, los cuales debían ser extirpados, con la probabilidad de perder en un 50% la voz. En este crítico momento es cuando Campos compone uno de sus mayores éxitos, El Taller del Maestro. Al taller del maestro vengo allí, a el sol se pondrá. Kari Jobe. Ella es una cantante compositora estadounidense de música cristiana que incursiona en este género desde los 16 años de edad. Tras varios años como líder de alabanza y como ministra en su iglesia, en el año 2009 una disquera se interesa por su talento y es así como firma un contrato para lanzar su primer álbum debut. Este disco llegó al puesto 67 en el Billboard 200, al primer lugar de chart de música cristiana de iTunes y alcanzó la tercera posición de Christmas Albums. A la misma vez, Kari Jobe lanzó Le Canto, una versión en español de este álbum. Este intérprete ha buscado a través de sus anécdotas personales lograr transmitir los mensajes que Dios ha traído a su vida, así como lo hizo en su última producción The Garden, donde varias canciones hablan de la dura situación que pasó su hermana al perder a su hijo y el miedo que produjo este hecho en ella, ya que se encontraba en estado de embarazo. Marcos Witt. El legendario pastor, evangelizador y ministro musical cuenta con más de 25 años de carrera, lo cual lo ha consolidado como uno de los artistas cristianos más destacados y reconocidos a nivel mundial. Tanto así que ha lanzado producciones musicales en español, inglés y portugués. Se destacan grandes éxitos que hasta hoy se cantan en las iglesias y constituyen parte fundamental de la alabanza cristiana. Hay mucho por conocer, mucho por mostrar y muchas personas que están trabajando en la composición de letras distintas, que dejen un mensaje, que cuestionen a la gente, que relaten un momento de encuentro con Dios, un antes y un después. Desde el año 2008, Bogotá cuenta con uno de los festivales de música gospel más importantes de Latinoamérica. Este evento, que se realiza en el marco del Festival de Verano en el mes de agosto, brinda un espacio artístico de sana diversión y convivencia para los amantes de la música que le canta a Dios. No se logró hacer en ese año, fue un éxito contundente, fueron como 60.000 personas, entonces pues empezó a mostrarse que en Bogotá hay mucho apego por la cultura gospel, por la música gospel, que a la gente le gusta, que es algo cultural, artístico de la ciudad. Por algo me llaman el rey del despecho, yo nací para distraer el dolor. En Colombia, la música popular ha sido una expresión autóctona adoptada y ha dado lugar a grandes exponentes del género que hoy narran su historia. Maldita traición que me hace beber. Bueno, la música popular, como lo dice, es la música del pueblo, la música que se escucha en las calles, es la música que le canta a las vivencias reales, no inventadas, de las personas. Entonces, por eso es que es de los géneros que más acogida tienen, sobre todo en este momento, pero siempre lo han tenido, porque sencillamente cantan y sus letras hablan de la realidad de la gente se siente siempre identificada. Por tu amor he dejado mi mundo, he perdido mi rumbo, lo he hecho todo por ti. Que los míos y todo el sueldo allá tomando dejó en el pueblo. La música popular se compone de rancheras, corridos y guapangos provenientes de México, pasillos y valses de Ecuador, zambas y tangos de Argentina, pero hecha en Colombia con estilo propio. Bueno, sin duda alguna somos un género musical que trae raíces completamente mexicanas, viene
de artistas como Jorge Negrete, Antonio Aguilar, bueno, el mismo Vicente Fernández, todos estos artistas de antaño del mariachi, donde nosotros digamos que poco a poco fuimos adoptando nuestro sonido, ¿no? Un poco más colombiano. Si nos fijamos en nuestra música popular, en general toda es muy similar al mariachi, toda siempre lleva muchos instrumentos que tiene la música ranchera, simplemente que lo adoptamos a nuestro estilo. Existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. La música popular que se produce en Colombia ya es internacional y goza de gran aceptación. No voy a morir. Cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar. A diferencia de hace 9 años cuando comencé, que tenía 16, hoy día 25, decir en ese momento que tener 16 años y que quiero cantar este género sonaba un poco a una locura, ¿no? Como que, uy, ¿por qué? Tenía poca credibilidad en un principio. Y ver cómo hoy día todo esto se ha transformado y vemos una cantidad de artistas que salen día a día buscando, digamos que ganarse una posición y un puesto dentro de los artistas populares, y cada vez pues vemos más jóvenes, ¿no? Entonces siento que de alguna manera yo hice parte de eso. ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Sería la canción más larga. Entre mujeres bien buenonas, cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar. En una simple relación, amigos con derechos y cada quien para su casa. El origen de la música popular está muy ligado a Antioquia, pero en Bogotá ha sido tanta la acogida de la música del despecho que las fondas y las cantinas ahora son bastante comunes. Vamos a ver cómo los bogotanos cantan y qué tanto conocen del género de la música popular. La música para sentarse uno a tomar con los amigos, compartir, hablar un rato con ellos, pasar un rato agradable. Es la música del pueblo. Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu bendito querer. Es algo muy escuchado, muy original. Maldita traición que me hace beber esta copa. Sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Acompáñeme, amigo, este dolor. Sírvase un trago a mi favor. Maneja una de las temáticas más importantes en la vida de una persona y del ser humano, que es el amor y la tristeza de un amor que nunca se pudo tener o que tal vez lo tienes y no te corresponde. Me gusta el trago, me gustan las mujeres, me gusta amanecer y cerrar las cantinas. Me gustan los amigos que conmigo la siguen y no se arrugan cuando hay que beber. Beber. Así reciben habitualmente a este artista colombiano. Con más de 10 años de vida artística, Jonales Castaño se convirtió en uno de los representantes más importantes de la música popular en el país. Siempre he sido parte de agrupaciones musicales del eje cafetero, como Hernán Darío, como Johnny Rivera, como trovador, como rebusque que decimos nosotros, canté en los buses. Siempre he sido músico. Nunca he buscado ser el más famoso, ni el número 1, ni el número 2. Siempre he querido ser parte de la industria musical, estar ahí presente para toda la gente. No sé qué tiene, Señor, que me enloquece. Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor. He decidido seguirlo intentando. En los últimos años, las mujeres han tenido un papel muy importante en el género popular. Digamos que se han abierto paso en un género que, pues, la tradición es que ha sido muy machista y que el 80% de sus exponentes son hombres. ¿De qué estás hecho tú? De piedra o hielo. El
Elenita Vargas, más conocida como la Ronca de Oro, nació en Cali en 1934 y con su interpretación de rancheras, tangos, boleros y baladas fue una de las grandes pioneras de la música popular. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Sonidos robóticos, sonidos frescos, vanguardistas e incluso controversiales empezaron a percibirse a mediados de la década de 1950. Sonidos experimentales que surgieron de la academia en centros de estudios como una investigación desde una perspectiva de música postclásica. Una ola de experimentos que nació a través de corrientes musicales ya existentes y se desbordó con la accesibilidad del sintetizador, creando sonidos y medios de producción completamente nuevos. La música electrónica son como, yo lo digo, son como tsunamis de diferentes géneros y estilos que se ponen de moda, y esa ola inmensa se mete no solamente dentro de todos los rincones del mundo de la música electrónica, sino también logra infiltrarse en el mainstream, en el mundo al que le gusta el merengue, la salsa, etc. Un tsunami de sonidos que en la década de los años 1980 crea los primeros estilos de música electrónica, como el techno, que nace en Detroit, basado en el uso experimental de los sintetizadores con influencias del funk y free jazz. Y el house, que nace en Chicago, proveniente de una mezcla entre el soul y el funk, con sonidos sintetizados y percusiones parecidas a la música disco. Y aunque empezaron en Estados Unidos, luego rápidamente se popularizaron en Europa, mezclándose y logrando así más y nuevos estilos. Un fenómeno que ha navegado hasta Colombia, demostrando desde sus inicios que si se quiere evolucionar, se necesita la curiosidad y experimentar. Creo que para nosotros en Colombia viene pasando un fenómeno muy especial. Está llegando muy fuerte, hay una oferta muy grande de artistas que pasan todos los fines de semana por nuestro país, y también un talento local que está trabajando muy, muy fuerte. Bueno, básicamente el Progressive House definitivamente es una migración que se hace del género del house. Nace en el Reino Unido en 1990. Y es un género que definitivamente tenía en sus protocolos de producción, tenía una participación demasiado grande de instrumentos análogos y de instrumentos de ejecución humana. Es una fiesta underground organizada por un grupo de jóvenes que tienen en común una idea artística muy interesante. Un grupo de amigos que se unen y crean un colectivo. Nosotros especialmente es juntarnos como amigos a hacer cosas que nos interesan. Este colectivo surgió porque no veíamos que el tipo de música, y no solo la música, sino la experiencia en la que esta debía presentarse, existiese en Bogotá. En determinado momento, todo lo que genere euforia en el cuerpo, el corazón tiende a imitarlo. Es por eso que el corazón va a imitar la cantidad de beats que tenga la pieza en determinado, ya sea minimal house, tech house, house, progressive house. Desde Nueva Orleans, pasando por Chicago y Nueva York, como importantes vitrinas, el jazz se expandió por el mundo hasta llegar a tocar y cautivar a principios del siglo XX el territorio colombiano. El jazz empieza en Nueva Orleans, pero apenas nace en esa ciudad, se llega a otras partes de Estados Unidos, y ya para los años 20, digamos, está en Francia, empieza a llegar a América Latina, y en casi todos los lugares del mundo los músicos adoptan completamente el género y lo transforman. Pues llega a Colombia en general, por Barranquilla, donde pues llegaron los primeros discos de jazz, y a Bogotá pues llegaban por coleccionistas y gente que viajaba a los Estados Unidos y traía discos de música de jazz.
Cada mes de septiembre la ciudad de Bogotá se prepara para escuchar lo mejor del jazz nacional e internacional. Con una escena musical creciente en la capital colombiana a mediados de la década de los 90 y al inicio del festival Rock al Parque, este género inició su propio espacio. Jazz al Parque nace a partir como de una provocación que causó el primer festival Rock al Parque, y todos los otros sectores de la música pues empezaron a pedir un poco de espacios también para ellos. El jazz, uno de los géneros musicales que más se ha prestado a lo largo de la historia para la fusión con otros ritmos universales, desde fusiones con sonidos orientales, música balcánica y guitarras españolas, hasta la incorporación de elementos del tango y el bossa nova del Brasil. Es por eso que en Bogotá, las fusiones del jazz tanto con el folclore nacional como con las sonoridades de vanguardia han venido siendo y haciendo una escena apetecida para el mundo.